Un gozo estar aquí una vez más esta noche para compartir la palabra, ser edificados, ser refrescados. Ha sido un tiempo maravilloso el que hemos tenido, así que estamos muy contentos de poder continuar. Y recuerden, todas estas cosas que estamos considerando y estudiando las hacemos como familia, como equipo. Nadie ha llegado. La idea es que todos seamos edificados, que todos seamos estimulados a glorificar a Dios en cuanto a esto. Una de las cosas que hemos dicho es que uno de los llamados más humillantes es el llamado que Dios hace para algunos de nosotros que somos padres de criar a nuestros hijos. Nosotros estamos llamados a ser fieles a Dios, levantando hijos que sean expuestos a su palabra, pero el desafío es mayor porque ese es un llamado que Dios hace ahora, es decir, en medio de una generación que se caracteriza por la impiedad, en medio de una generación que se caracteriza por la arrogancia, en medio de una generación que se caracteriza por el pecado. Aunque nosotros no entendemos, aunque nosotros no tenemos el poder para salvar a nuestros hijos, sí podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para exponerlos a Dios, principalmente por medio de su palabra. Dios es el único que puede llenar nuestros corazones de su gracia para que podamos ejercer este llamado con fidelidad, para que podamos confiar en sus promesas que Él nos ha dejado, de que habrá de guiarnos, de que habrá de bendecirnos. Necesitamos la fe, sobre todo, para poder confiar en Él en cuanto a eso. Entonces, en esta serie de estudios, como hemos dicho anteriormente, estamos examinando la palabra de Dios juntos como familia con la intención de instruir, de refrescar y de fortalecer nuestros matrimonios para cumplir con ese gran propósito que Dios nos ha dado de vivir sobre todas las cosas para su gloria. Y en esta ocasión estamos examinando la palabra de Dios para edificarnos sobre esta gran responsabilidad como padres. Queremos hablar de cómo desarrollar una visión bíblica en la crianza de nuestros hijos. Cómo desarrollar una visión bíblica en la crianza de nuestros hijos. Que es lo mismo que decir cómo tomar en cuenta a Dios en la manera como estamos levantando a nuestros hijos. Esta es la expresión en la cual hemos resumido nuestra exposición. Nuestro llamado como padres cristianos es ser fieles a Dios en amar e instruir a nuestros hijos en su palabra. Creo que el énfasis y el balance es necesario. Necesitamos amarlos y necesitamos instruirlos en todo lo relacionado conforme a su palabra. El texto que hemos estado examinando desde la semana pasada es Efesios capítulo 6, verso 4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. En disciplina e instrucción del Señor. Entonces, lo primero que examinamos muy rápidamente, estoy tratando de hacer un recuento sobre todo para que podamos contextualizar la enseñanza de hoy, es el desafío de la paternidad bíblica. ¿Por qué es un llamado tan complejo? Bueno, porque el principal problema es la naturaleza pecaminosa del corazón. Estamos trabajando con nuestros hijos que por naturaleza tienen un corazón rebelde hacia Dios. Es una lucha contra el pecado natural del corazón, pero al mismo tiempo contra el pecado reinante en la generación. ¿Recuerdan ustedes que decíamos que el apóstol Pablo le escribió a ese joven pastor Timoteo y le dice, tú debes saber esto, en los posteros días vendrán hombres que son amadores de sí mismos, arrogantes, etcétera, etcétera. Entonces, además del pecado natural que hay en cada niño, lo que complica el llamado es que lo hace en una generación como la que vivimos hoy. Es una generación que se caracteriza por esa maldad. En segundo lugar, hablamos de que no solamente hay un desafío, sino hay un consuelo, obviamente. Dios nos da recursos de gracia para que podamos cumplir ese llamado. Disponemos de medios de gracia que en su bondad Dios ha dispuesto
para asistirnos en esta tarea. La palabra de Dios es la principal fuente de ayuda para guiar a nuestros hijos. Eso es extremadamente importante. Nosotros no estamos opuestos a recursos didácticos, nosotros no estamos opuestos a tener ayuda profesional para en muchos ámbitos de la crianza que son importantes. Lo que estamos diciendo es que la principal fuente de ayuda para guiar a nuestros hijos viene de la palabra inspirada, viene de la palabra revelada de Dios. ¿Cuál es el objetivo, en tercer lugar, entonces, de la paternidad bíblica? Si pudiéramos decir cuál es en ese llamado la responsabilidad esencial, nosotros decíamos, es convertirnos en padres fieles. Ese es el llamado, es ser fieles a la palabra de Dios por su gracia y para su gloria. Y la razón por la que decimos eso es porque no es nuestra prerrogativa producir hijos creyentes. No está en nuestra posibilidad cambiarle el corazón a nuestros hijos. Esa es una prerrogativa exclusivamente de Dios. Lo que nosotros debemos hacer es exponerlos lo más que podamos a Dios para que entonces Él pueda hacer lo que solo Dios puede hacer. ¿Cuáles son los requisitos entonces de la paternidad bíblica? O sea, ¿qué se espera de nosotros? ¿Cuáles son los aspectos a los cuales nosotros debemos conformarnos en este llamado de criar a nuestros hijos? Bueno, si el propósito como padres es enseñar la palabra de Dios, entonces nosotros primero necesitamos estar vivos a esa palabra, necesitamos estar llenos de la gracia de Dios. Nosotros no podemos enseñar algo que no conocemos, nosotros no podemos modelar una gracia que no hemos experimentado. El texto clave, recuerden, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina, en la instrucción del Señor. Eso aparece en Efesios capítulo 6. Una de las cosas que insistíamos en la exposición pasada es que Efesios 6 viene después de Efesios 5, y aunque eso parezca algo tal vez incluso innecesario mencionarlo, la realidad es que cuando examinamos todo lo que se expone en Efesios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 y 5, entonces es una venida de prepararnos para esta responsabilidad. Hay cosas que están dichas en esos primeros 5 capítulos de esta carta que son un requerimiento para poder llegar a Efesios 6, donde se nos da la función como padre. En otras palabras, antes de llegar a Efesios 6:4, necesitamos experimentar las verdades de esos 5 capítulos anteriores. Antes de entender la relación padre e hijo terrenal, primero nosotros tenemos que entender la relación padre e hijo espiritual, la de nosotros con Dios. Primero hay que hablar de lo que Dios ha hecho, los indicativos, antes de hablar de los imperativos, de las demandas que Dios hace a nosotros. Primero hay que hablar de lo que ya Dios completó para poder entender qué Dios espera de nosotros en nuestra labor como padres. En quinto lugar, tratamos de empezar considerando el mandamiento específico de la Biblia sobre la paternidad bíblica. De nuevo, el texto que estamos tomando como base es Efesios 6:4, que dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Lo primero que decíamos es, el mandamiento en general es el mandamiento de amar a nuestros hijos. Los padres debemos amar a nuestros hijos con un amor que no es natural, con un amor que no viene de fábrica. Es con un amor como el amor de Cristo. La importancia del amor cristiano, el cuidado práctico que tenemos que tener con nuestros hijos, la manera como nos involucramos con ella, la manera como nos sacrificamos por ello en un amor real, ese es en esencia lo que Dios espera de nosotros. La importancia de edificar, desarrollar buenas relaciones con nuestros hijos, que puedan ser marcados en una cultura de gracia bajo nuestro cuidado.
De eso es que estamos hablando. ¿Cómo amarlos bien? ¿Cómo amar a nuestros hijos como Dios nos ama a nosotros? Aún en nuestras imperfecciones, ¿cómo reflejar ese amor hacia ellos? Entonces, en segundo lugar, en ese mandamiento que estamos considerando, hay un aspecto que le llamamos el aspecto negativo del mandato. Y lo que queremos decir es, hay una precaución. Es interesante que el texto comienza alertando a los padres de algo que debemos cuidar. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La principal precaución como padres que debemos tener es, no provoquemos a ira a vuestros hijos. Esto es algo impresionante, que el apóstol inspirado comienza con la precaución antes de darnos el detalle del mandamiento en la realidad. En la exposición pasada, nosotros consideramos 7 situaciones. No son las únicas, tratamos de resumir en categorías, yo entiendo las más significativas. 7 maneras como nosotros, como padres, vamos a provocar a ira a nuestros hijos. Así que están ahí en la clase pasada, la pueden estudiar luego. Una cosa que olvidamos al principio aquí de hoy es decir que todas las exposiciones que hemos dado hasta aquí, que son 9, ya están publicadas en nuestro canal de YouTube de Juntos y Unidos. Hoy todas fueron actualizadas, así que Dios mediante vamos a mantener eso. De manera que si usted no pudo estar en la sección pasada, pues puede ir al canal y puede allí observarla. Lo que queremos hacer esta noche es ahora ir al aspecto positivo del mandato. De nuevo, Dios comienza con una precaución, no provoque esa ira. Y luego de haber considerado eso, entonces, ¿qué sí Dios manda a los padres a hacer? Sino criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Por un lado, evitamos provocarlos a ira y por el otro lado, la función activa es criarlo en la disciplina y la instrucción del Señor. Esta noche únicamente nos vamos a enfocar a la primera parte de eso. ¿Qué significa instruir a nuestros hijos? Y Dios mediante luego veremos la parte de disciplinarlos en el Señor. Yo quisiera esta noche, en el tiempo que vamos a tener, hablar de esa instrucción. Uno de los deberes más importantes como padres cristianos es instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Ese es un mandamiento que está claramente establecido en la palabra. Dios espera de nosotros que seamos agentes de instrucción. Instrucción, en el contexto bíblico en que esto aparece, significa entrenamiento del carácter. La labor de los padres es trabajar y formar el carácter de nuestros hijos. Miren la diferencia. Nosotros los mandamos a la escuela y gracias a Dios que existen esas ayudas para los padres. Nosotros no tenemos que ser todos profesores. Y esas escuelas son un complemento a nuestro trabajo porque ellos le enseñan a leer, ellos le enseñan las matemáticas, las aritméticas. Y a medida que el muchacho va creciendo y madurando, por los estudios se hacen más complejos, van a escuela secundaria, eventualmente van a la universidad. Y eso es una parte de lo que es la instrucción. Pero eso no es de lo que estamos hablando aquí. A los padres específicamente, Dios dice, instrúyelo en formarle un buen carácter. Esa no es una tarea que la podemos delegar en un profesor de la escuela. Esa no es una tarea que la podemos delegar en los abuelos del muchacho. Esa es una tarea que está directamente externada hacia los padres que están ahí. Así que tú y yo, si somos padres aquí, de esto es algo que Dios nos va a pedir cuenta. Entrenar, instruir al niño, entrenarlo en su carácter. La palabra en el original, que aquí se traduce como instrucción, es una palabra que pudiera traducirse poner la mente en orden. Cuando dice instruir al hijo es ordenarle la cabeza, enseñarlo a pensar, poner todas esas realidades internas en orden. Es algo de adentro, se está dirigiendo al corazón, está hablando del carácter. El principal énfasis nuestro es en la parte interna del muchacho, no tanto en la parte externa. Ese es uno de los desafíos que como padres tenemos. No estamos diciendo que no le damos importancia a la salud, que no le damos importancia a cómo luce el muchacho,
que no lo cuidamos en su descanso físico, en su alimentación, obviamente que todo eso está incluido. Lo que estamos diciendo es que el énfasis que encontramos en el texto está directamente dirigido a lo que el muchacho es por dentro. ¿Cómo podemos ayudar en lo que esté a nuestro alcance porque el carácter que ese muchacho está formando sea cada vez más parecido al de Dios? Hay 4 observaciones que yo quiero darle en cuanto a esto, de cómo se hace eso, cómo instruimos a nuestros hijos. De nuevo, esta es la manera, la parte inicial, nos enfocamos en la manera. Primero, dando un ejemplo. Si vamos a instruir el carácter del niño, entonces lo primero es que nosotros debemos convertirnos en ejemplo para nuestros hijos. Nuestras vidas deben ser consistentes con lo que enseñamos. Nuestros hijos no van a aprender lo que es el carácter cristiano porque nosotros simplemente le hablemos de eso, sino porque le modelemos ese carácter. Uno de los textos más citados en la Biblia en cuanto a esto está en Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 7. Este es un texto que vamos a estar hoy repitiendo mucho. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantas. Pero el énfasis del texto es que estas cosas, dice Dios a su pueblo, que te estoy revelando, estarán primero sobre tu corazón. Entonces, de nuevo, nosotros vamos a instruir al muchacho, primero modelándole la vida de la cual estamos hablando. Primero a los Corintios capítulo 11, verso 1 dice, sed imitadores de mí, como también yo soy de Cristo. Y Filipenses capítulo 4, verso 9 dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, dice el apóstol, entonces esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo vamos a instruir a nuestros hijos? Primero recordando que no es solamente palabras, nosotros debemos modelarle eso. Nosotros debemos ser capaces de participar con ellos en esta realidad. Alguien decía, cuando un buen instructor le va a enseñar una tarea a un aprendiz nuevo, ellos hablan de 4 dinámicas que se combinan para enseñar. Esto es sumamente interesante. En la primera fase, el maestro debe hacer la tarea y el aprendiz debe observar. En este caso, el padre hace la tarea y el hijo observa. En el segundo paso, de nuevo, el padre hace la tarea y ya el hijo ayuda. Ya hay un poco de apertura que el niño participe en la tarea. Recuerden, esto es entrenamiento lo que estamos hablando. En tercer lugar, ya la dinámica cambia. Ahora es el hijo el que lo hace y nosotros como padres le ayudamos. Y finalmente llega un momento en que ellos hacen y nosotros observamos. Exactamente lo opuesto. Es la dinámica como nosotros instruimos. Nosotros hacemos, ellos observan. Luego nosotros hacemos, ellos participan. En tercer lugar, ellos ya hacen, nosotros ayudamos. Y finalmente ellos hacen y nosotros simplemente observamos. Ven ustedes, es más que teoría. Hay que estar envuelto en todo esto. En segundo lugar, en la manera como instruimos es una instrucción que debe de darse en todas las situaciones de la vida. Esta no es un llamado que está reservado para un momento del día, para un lugar específico. Esto es en vivo, sin editar, en la manera como el día se desarrolla, en la manera como uno participa de las dificultades, de las circunstancias. Debemos estar listos para aprovechar cada oportunidad para ministrar a nuestros hijos. De nuevo, el texto que citábamos dice, y diligentemente la vas a enseñar a tus hijos y vas a hablar de ellas. ¿Cuándo? Cuando te sientes en la casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y déjeme decirle, como un padre de 3 hijos que ya son adultos,
Yo creo que los momentos en que más uno puede marcar a sus hijos no necesariamente sucede cuando uno está sentado en la sala del hogar. Puede ser conduciendo en el vehículo, puede ser en desafíos que uno encuentra en la calle. Y uno aprovecha esa oportunidad para decir, miren, mis hijos se dan cuenta, eso no se debe hacer por tal razón. Es decir, que cada momento es una oportunidad para poder enseñar. No solamente eso, mediante uso de preguntas y respuestas. Las buenas preguntas, decía alguien, despiertan el alma para aprender las verdades divinas. Es un ejemplo que encontramos como modelo en el Antiguo Testamento, en Josué, capítulo 4, versos 6 al 7, en un momento que el pueblo está honrando a Dios por una bendición que recibieron, un rescate. Ellos usaban de levantar altares como un recordatorio. Y dice Josué, capítulo 4, versos 6 y 7, sea esto una señal entre vosotros. Y más tarde, cuando vuestros hijos pregunten diciendo, ¿qué significan estas piedras para vosotros? Entonces les diréis, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor cuando éste pasó el Jordán. Las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras, dice el texto, servirán como un recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Una de las maneras más prácticas que el ser humano aprende es con preguntas. Muchas veces la pregunta la generan nuestros propios hijos, otras veces como buenos maestros. Nosotros debemos traer preguntas a la mesa para ver cómo se puede edificar. Y en cuarto lugar, formalmente también en tiempo de devocionales familiares. Yo creo que este es probablemente el énfasis mayor en esta instrucción. Debe haber un tiempo en que separamos como familia para venir juntos a la palabra de Dios. Cada día la familia debe reunirse alrededor de la palabra. Así como nos reunimos alrededor de la comida, de la cena, de los desayunos, como familia debemos ser consistentes en tener un tiempo que apartamos para adorar. Y ese tiempo incluye instrucción de la palabra, ese tiempo incluye orar juntos como familia, ese tiempo incluye conversar cosas. Uno de los desafíos más grandes en esta presente generación es que las familias están desconectadas. Los teléfonos inteligentes nos están haciendo cada vez familias más divididas. Y es increíble que a veces la familia está en un mismo lugar y cada uno está en un teléfono. Entonces eso no está proyectando ninguna unidad familiar. Una familia unida no es la que vive bajo un mismo techo, sino la que está compenetrada, la que está caminando juntos, la que está enfrentando desafíos juntos. De manera que nosotros entendemos que como parte de nuestro llamado de instruir a nuestros hijos, nosotros debemos separar un tiempo cada día para venir con nuestros hijos y tener un tiempo alrededor de la palabra. Un tiempo alrededor de la palabra. Es la manera como cumplir cuando se dice diligentemente enseñarás esa palabra a tus hijos. Otro aspecto de la inclusión es ¿en qué lo instruimos? ¿Qué cosas como padres necesitamos enseñar a nuestros hijos? Bueno, lo más importante es el Evangelio. Lo más importante es el Evangelio. Ellos necesitan entender lo que es el pecado. Ellos necesitan entender qué hizo Jesús. Ellos necesitan entender por qué Jesús es una puerta de salvación. Ellos necesitan entender la palabra. Ellos necesitan verse en esa palabra. Ellos necesitan ser guiados a tomar una decisión. Ellos necesitan vernos a nosotros en dependencia de Jesús para entender que Jesús es la luz, que Jesús es la puerta de salvación. Y si esos niños toman una decisión y finalmente entregan su corazón a Cristo, también será nuestra labor discipularlos. O sea, será nuestra labor encaminarlos en esa vida de fe. Eso es una pequeña iglesia, lo que debe existir en cada hogar. Pero eso no es todo. Es lo más importante, pero también nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos para su preparación en la vida. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que deben ser muchachos trabajadores,
Debemos enseñarle hábitos de disciplina, a ser honestos, a ser hijos respetuosos. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos justicia social, que deben proteger los inocentes. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a no ser manipuladores. Nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos desde temprano cómo se resuelven los conflictos, la diferencia de una manera rápida. ¿Ven ustedes? No todo es un tema espiritual de salvación, sino como persona ellos necesitan tener base en cuanto al hogar. Esas no son cosas que se supone aprenden en una escuela. Esas son cosas que se aprenden en un hogar. La disciplina, los hábitos de honestidad, de ser trabajadores. Eso no es un profesor en la escuela que le va a enseñar eso. Eso debemos ser nosotros. Y desde pequeños, dependiendo de las edades, los padres asignan funciones a los hijos y le demandan responsabilidad para que temprano puedan aprender que existe eso que se llama responsabilidad. A diferentes edades, los hijos pueden tener responsabilidades. Y desde el manejo de las finanzas hasta la honestidad y hasta hábitos de disciplina, son todos temas en que debemos instruir. No solamente eso, sino ¿cuáles son los desafíos para hacer una labor así? Porque estamos hablando de instruir a nuestros hijos y la pregunta es, ¿cuáles son los obstáculos para algo así? Yo creo que podemos señalar varios. Primero, necesitamos la motivación correcta. Nosotros los padres tenemos que tener una motivación correcta. ¿Saben cuál es la principal motivación para hacer eso? Agradar a Dios, que es el lema central de esta serie. Nosotros debemos vivir juntos y unidos para agradar a Dios en la manera como amamos e instruimos a nuestros hijos. El fin último es que Dios sea glorificado. Nuestro punto no es complacer a otros. Nuestro punto no es un tema de miedo, de compararnos como los otros los hacen. Nosotros debemos descansar en la sublime gracia de Dios, aún para el tema de su salvación. Dios espera de nosotros que le honremos, Dios espera de nosotros que le confiemos. Si Él no consiguió el regalo de sus hijos, Él sabrá qué va a hacer con ellos. Solo Él puede trabajar los aspectos del corazón. No solamente el desafío de confiar, sino el enfoque correcto, la motivación correcta, pero también otros aspectos que es un desafío, ese enfoque correcto. La crianza bíblica en realidad es un gran desafío porque demanda un gran enfoque. Hay una manera diferente como las verdades bíblicas pueden ser aplicadas. Una de las cosas cuando hablamos del enfoque correcto es que temprano nuestros hijos deben ser capaces de distinguir cuando es un mandamiento bíblico de Dios y cuando es simplemente una aplicación de ese mandato. El gran peso en la vida de nuestros hijos debe ser frente a Dios, no frente a nosotros. A nosotros nos debe preocupar más que nuestro hijo desobedezca un mandamiento bíblico a que obedezca una orden de nosotros. Como que es una desobediencia, pero está en niveles diferentes. Nosotros somos pecadores infinitos, Dios es santo. Y esa diferencia debe ser observada. No solamente eso, un mismo mandamiento tiene múltiples aplicaciones. La aplicación no puede convertirse en un mandato. Es decir, hay cosas que Dios nos pide, que hay diferentes formas de nosotros complacer eso. La forma no debe ser lo que demandemos, sino el principio que está ahí. Hay hijos que son más dados a la lectura y otros que no. Hay hijos que son más sociales y otros que no. Y nosotros debemos ser capaces de mantener ese enfoque. Porque si la manera como yo lo hago se convierte en ley para todo el que esté ahí, eso se llama legalismo. Eso se llama legalismo y posiblemente eso pueda convertirse en un motivo de que el niño sea provocado a ira. En realidad, cada hijo es diferente y ellos responderán a Dios de manera diferente. Y nosotros debemos tener esa capacidad de separar el principio de lo que es la aplicación. No solamente eso, debemos tener en tercer lugar un balance correcto. No solamente una motivación, no solamente un enfoque, sino un balance. Un balance, por ejemplo, entre lo externo y lo interno.
nuestra principal preocupación no debe ser la conducta del muchacho, sino el corazón del muchacho. Nosotros decimos, y hemos repetido aquí, el corazón del problema es un problema del corazón. El punto no es lo que hizo, sino por qué lo hizo. Entonces nosotros no debemos estar espantados por la conducta en sí. Obviamente es importante, pero nuestro trabajo no es que los niños se porten bien. Nuestro trabajo es que ellos amen bien. Nosotros vamos a la raíz del tema, nosotros vamos a la motivación, en lo que la Biblia nos enseña. Cuando un muchacho desobedece, el problema no es que a mí me está haciendo sentir mal, es que él no está entendiendo a Dios. Y para eso requiere paciencia, hay que ir más adentro. Hay un balance entre lo que son libertades y responsabilidades. Hay un balance, no podemos cargar a los muchachos que todo sea responsabilidad, porque eso nadie lo va a aguantar. Hay una diferencia entre perdón y confianza que ellos deben de aprender. El perdón es inmediato, la confianza es un proceso. Nosotros lo hemos estudiado aquí en otros temas, en esta misma serie. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que cuando ellos pecan, primeramente contra Dios, no contra nosotros. Y deben ver humildad en ese proceso. Lo otro es, hay un balance, por ejemplo, entre lo que es amistad y lo que es autoridad. Hay una belleza cuando se combinan ambas cosas. Jesús supo ser amigos de sus discípulos. Jesús supo ser Señor de los discípulos. Y yo creo que hay un aspecto, un terreno en que nuestros hijos tienen que ver eso. Nosotros sabemos ser amigos, nosotros sabemos ser autoridad. Y eso requiere mucha sabiduría. Problemas mayores y problemas menores. A veces nosotros armamos un drama por una tontería. Y otras veces cuando en verdad es algo serio, pues nosotros lo pasamos por alto porque quizás no afecta nuestra comodidad. Hay veces cuando uno está cansado, que yo recuerdo muchas veces mi esposa me decía, mira, tenemos que hablar con los muchachos, cuando tú no estabas en la casa, esto sucedió, y uno de los muchachos yo creo que se excedió en un mandamiento. Y yo, pero mi amor, no te preocupes, que eso se maneja, sí, pero que es un asunto de Dios, eso debería ser la atención. Pero otras veces había una visita en la casa y el muchacho se movió más de la cuenta y porque eso amenazaba la manera como otros pensaran de mí. Entonces yo armaba un drama por eso. Y eso es un problema de no entender un balance adecuado en cuanto a eso. El llamado nuestro no es simplemente que los hijos vean a Dios, sino que es parte de la vida para ellos. Nosotros debemos demostrarle que hay un llamado mucho más grande que ellos mismos. Y eso es un balance hermoso también que ellos deben de ver. Cuando un muchacho desobedece, nosotros no podemos condenarlo hasta tal punto que pierda su esperanza. Nosotros debemos contextualizar la falta, estimularlo a una vida de balance y todo eso requiere balance. Y para todo eso necesitamos la ayuda de Dios. Ustedes ven, cuando Dios presenta uno de los llamados más excelsos en esta vida a los padres, le dice, no provoques a ir a tu hijo. En cambio, tienes que disciplinarlo y tienes que instruirlo en el Señor. Nosotros necesitamos como padres una total dependencia de Dios para lograr eso. Ninguno de nosotros está capacitado en nosotros mismos para lograr algo así. Es uno de los llamados más humillantes el criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y decíamos, aunque no tenemos el poder para salvarlos, sí podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para exponerlos a Dios, principalmente por medio de su palabra. Dios es el único que puede llenar nuestros corazones de su gracia para que podamos ejercer este llamado, podamos confiar en sus promesas de guiarnos, en sus promesas de bendecirnos. Y nuestro llamado como padres cristianos es ser fieles a Dios en amar a nuestros hijos e instruir a nuestros hijos, sobre todo en su palabra. Uno de los textos más consoladores en cuanto a esto está en el Salmo 8, que dice, en el Salmo 32, verso 8, que dice, yo te haré saber
Yo te enseñaré el camino en que debes de andar. Yo te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Dios dice, ¿crees que la tarea es difícil de criar a tus hijos? Yo te haré saber, yo te voy a ayudar, te voy a enseñar, voy a estar junto a ti, te voy a aconsejar. Y la advertencia es, no seas como el caballo, como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Dios quiere ser tiernos con nosotros en la labor que Él nos ha encomendado. Para cada cosa que Dios demanda, Dios hace una provisión. En esta tarea de criar a nuestros hijos, la provisión más importante es la palabra. Por eso decimos, como padres, nosotros debemos estar equipados con esa palabra. Esa palabra en el corazón nos ayudará a modelar a nuestros hijos esa instrucción. Esa palabra en el corazón nos ayudará a experimentar los desafíos que un llamado como este envuelve. Así que es nuestra oración, que Dios nos capacite con su gracia, para que primero seamos sabios en no provocar a ira a nuestros hijos. Segundo, que seamos sabios para instruirlos, no solamente en el Evangelio, sino en su carácter, en la preparación en la vida. Y Dios mediante, en la próxima ocasión, vamos a hablar de aspectos particulares que debemos de tomar en cuenta en ese llamado que dice que debemos disciplinar a nuestros hijos en el Señor. Así que es nuestra oración que Dios bendiga su palabra, que Dios nos siga iluminando para que podamos responder con fidelidad